tal amigos? Buen día, bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y hoy les quiero compartir una entrevista que tuve hace muy poquito con un autor que era uno de los primeros nombres que pensé cuando pensé en esta idea de hacer entrevistas, por su obra, por sus temas y sobre todo por su claridad y su mensaje, ¿no? Me refiero a Pablo Capana, que es un referente dentro del mundo de la ciencia ficción como ensayista, ¿no? Y pensador, pero a la vez desde hace muchos años tuvo una impronta muy importante para pensar en lo que es la tecnología, la ciencia, la historia de la ciencia y la divulgación. Pablo es filósofo, profesor universitario y periodista. Escribió en varios medios gráficos como Criterio, El Péndulo, Minotauro y Página 12, y desde 1967 está publicando libros enfocados en temáticas de ciencia ficción, en ensayos sobre la tecnología, el vínculo de la tecnología en la humanidad, algunos libros enfocados en la obra de Philip Dick o Ballard, entre otros, ¿no? Así que últimamente, desde más o menos el año 2009, está sacando libros con una regularidad de cada 2 años, que son reflexiones sobre la realidad y la modernidad, ¿no? Conspiraciones, guías de delirios por modernos, del 2009, 2010, Inspiraciones, historias secretas de la ciencia, del 2011, Maquinaciones, el otro lado de la tecnología, el 2016, Natura, las derivas históricas, y el 2021, Simulaciones, simulación, ilusiones y fraudes. Así que nada, disfrútenlo, es un autor con una calidez y una simpleza, ¿no? Sorprendentes, y me parece que son una de esas palabras que también son testimonios de toda una época de, ¿no?, cómo se decía, cómo se escribía, cómo se pensaba y cómo ven la realidad hoy. Que lo disfruten. Te decía, sos una persona que es una autoridad en el sentido de todo lo que, las reflexiones que hiciste, los años del trabajo que tenés, las publicaciones. Hace poquito charlaba con Carlos Abraham, no sé si lo ubicás, que tiene todo un trabajo sobre las revistas. Bueno, sí, todo el tiempo aparece Pablo Capana. Pero con una máquina, cosas descomunales. Yo no sé el trabajo, o sea, el método lo puedo llegar a entender, pero es religioso ese laburo, ¿viste? De hormiga, de buscar y buscar y buscar. Bueno, y hablamos un poco de vos, de tus trabajos. Sí. Me parece que, nada, la pregunta sería, ¿cómo ves vos hoy la ciencia ficción con un vínculo con la tecnología, qué sé yo, siempre en tu... Claro, mira, yo, la ciencia ficción también fui probablemente uno de los primeros, aunque había muchos, no era el único, y me dediqué un tiempo, en la época que ahora se considera clásica de la ciencia ficción, pero ya en la época del péndulo, que hace muchos años, yo ya no buscaba libros nuevos, simplemente comentaba a raíz de lo que publicaba la revista. Claro. El que seguía atento de todo era Marcial Soto, que hacía la revista y todo. Entonces, digo, ya en esa época me estaba desconectando. Claro. Y después volví a tocar esos temas porque siempre todo se dio más o menos por casualidad, no con un plan, ¿no? En un momento me llama Leonardo Moledo, que fue uno de los mejores divulgadores acá de Argentina y que una vez colaboró en El Péndulo también. Entonces me llama y me dice, mira, tenemos el suplemento Futuro, que es de ciencia y tecnología, se viene el verano, dice, la gente quiere cosas más livianas, ¿por qué no haces algo sobre ciencia ficción? Bueno, lo hice. Y me dice, ¿por qué no haces otro? A la tercera me dice, mira, yo te puedo asegurar acá una columna, porque a la gente le gusta, duró 15 años. Sí. Y tengo el récord de no haberme peleado nunca, como Moledo, que se peleaba con todo. Ah, sí. Una vez me objetó algo por teléfono, le dije, bueno, si no te gusta, sacalo, nunca más. Pero una persona muy valiosa, tenía su carácter discutible, pero una persona muy valiosa, y me dio esa oportunidad. Yo, en tema de ciencia y tecnología, algo
conocía porque en la tecnológica teníamos que dar algo afín a la carrera de ellos, ¿no? Y después se dio la circunstancia que es un efecto positivo de la dictadura, cuesta decirlo, cuando llega la dictadura, el rector viene con la idea de que hay que cerrarla. Hacen todo el proyecto de cerrarla y un militar que era profesor intercede y dice, no, pero esto es muy importante, y evita que se cierre. Después murió corriendo en moto, el milico. Parecía una persona más o menos sincera y dijo, bueno, ustedes tienen que hacer nuevos programas porque en realidad era un caos los programas que había, porque cambiaron varias manos, entonces en un momento era todo tema revolucionario, después hablábamos del gremialismo porque la retomó la CGT, había un profesor que daba derecho romano, derecho en medio de ese caos. Sí, sí. Entonces dice, bueno, eso es subversivo. No, mire, es un esperote, ¿no? Es subversivo. No es bueno, tiene que hacer los programas. Bueno, tenemos libertad, una comisión, éramos 5 de distintas provincias. Y me dice, historia de la ciencia. Bueno, historia de la ciencia. Pero con datos, nada de complicarlo políticamente. Tiene que ser, la lamparita la inventó Edison. Punto. Bueno, está bien. Yo no sabía. No sabía nada, yo había hecho una materia con Bunge, pero no tenía idea, esos temas no me interesaban, y le pregunté a un amigo, que es historiador, murió ahora, que era historiador de la ciencia, académico de historia, Marcelo Monserrat, no sé si te suena. Sí, bueno, y él me facilitó toda la bibliografía que quería. Entonces, cuando después, mucho tiempo, Moledo me llama, yo digo, bueno, a lo mejor me animo, porque venía publicando en El Péndulo y todo, y empecé a sacar esos artículos que me dieron muchas satisfacciones. Era una prueba, porque la gente que leía ese suplemento Futuro eran todos investigadores. Una vez me equivoqué con un número primo, casi me mato, ese no es primo. Pero bien, yo me tuve que esmerar, perdí plata porque después de 15 años de ganar siempre lo mismo, apareció la Municipalidad de Buenos Aires que quería que yo declarara esos ingresos, que eran 200 pesos por mes. Y entonces me amenazaron con juicio por embargarme la casa. La gestora me decía que no. Bueno, el resultado fue que terminé pagando mi sueldo de un año. Le digo, mira, yo no ganaba eso. El juez estima que eso tiene que haber ganado para vivir. No, pero yo no vivía de eso. No. Tiene que pagar o pagar. Bueno. Pero la satisfacción personal me la cobraron. Y además después hice libros. Hoy por esas maquinaciones, conspiraciones, fue el primero, y anduvieron bien. Sí. ¿Y los temas que eran sugeridos? Se recopilaron, a mí no me sugirieron nada, ¿no? Se ha recopilado, por ejemplo, aspiraciones, todo título similar. Aspiraciones es historias de científicos. Inspiraciones, aspiraciones. Yo me lo confundo. Aspiraciones son las utopías. Inspiraciones son historias de la ciencia. Y ahora alguien me propuso maquinaciones, pero no me gusta, le voy a poner invenciones. Y simulaciones. Bueno, hay uno que se va a llamar conexiones, que quedó por la mitad, porque a todo esto la vida te da sorpresa, aunque sea cuando ya estás fuera de circulación. El año pasado, exactamente, casi para esta época, no es exacto, pero no importa, la Semana Santa, me acuerdo que era la Semana Santa, me llama un personaje de España. Yo estaba medio dormido y me dice, hola, te habla Andrés Massa de Valencia. Y yo de tan dormido digo, ¿qué haces, Andrés? ¿Cómo te va? No sé bien. Bueno, Andrés, qué sé yo, había hecho una reunión de escritores y críticos y todos hablaban de Campana. Y dice, ¿dónde se consiguen esos libros? No, acá no circulan. Bueno, pues yo los voy a editar. Y se propuso editarlos todos. ¿Todos? La colección de obras completas, eran 25. Sí.
yo le dije, mirá, es una barbaridad, hay textos que son como repetidos, Claro. porque la segunda versión mejora la primera, pero Sí, sí. no es otro libro. Quedamos en 15. Mi socio, nosotros hacemos ediciones digitales, Ujú. me dice, no, te van a estafar, esto no puede ser. Mira, mientras no tenga que poner plata, está todo bien. Bueno, vamos por el 5.º libro ya. Mira, Y son ediciones hermosas, le han puesto ilustraciones adentro. Qué lindo. Después te lo muestro. Una belleza. Y me quedan unos cuantos para revisar. claro. No tanto, que ya más o menos estuve revisando, pero eso me paró todos los proyectos que tenía. Claro. Seguís escribiendo, seguís con proyectos Sí, nuevos. sí. Ahora estoy trabajando en la corrección de texto. Claro. Entonces, por ahí saco un capítulo, le pongo otro, los agrupo mejor, pero está saliendo linda la ¿Y colección. cómo armas tu método de laburo? ¿Cómo escribís vos? ¿Tenés un método? ¿Te haces, es algo ¿Qué más sé yo? artesanal? No sé, o sea, te digo porque hace mucho que no entro en un tema nuevo, digamos, Claro. pero con Página 12 sí me veía obligado a inventar Claro, algo nuevo para no repetirme. Y bueno, yo creo que si no estuviera la internet no hubiera podido hacer nada en los últimos 20 años. Todos protestamos contra las barbaridades que Claro. pasan en internet, pero estamos dependiendo de eso. Sí, sí. Porque hoy en día la información te la regalan, Sí, sí, cosa es que increíble. en la época que yo era joven no existía. Uno se enteraba por una cita que había un libro que trataba de ese tema y le preguntaba a todos los amigos, había uno que lo tenía y te lo prestaba. Claro. Después le sacaste fotocopias, ya fue un progreso. Ujú. Pero ahora estás en Google y me manda una avalancha de bibliografía, ¿no? Capaz ahora el problema es qué leer, ¿no? Ahora, El problema es leer, Sí. claro, y además ser un poquito responsable, porque uno ve los periodistas y todo eso, ¿cómo meten tanto la pata Claro. habiendo posibilidad de corroborar todo? Sí, sí. Es facilísimo ver cuándo nació este tipo. Te dicen que fulano influyó sobre Mengano, pero resulta que nació después. No puede Claro, haber claro, influido. no hay No forma. importa, no revisan, no Sí, hace nada. sí, Está todo bien. Hay algo ahí que como que es raro, y por eso te decía de estos últimos 20 años que me parece que transformaron la forma, incluso que hablábamos de las formas de producción de los libros, que se digitalizan, se comparten. Te digo, esto que hace el español, son, a lo mejor ubicás, los que hicieron una serie que se llamaba El Ministerio del Tiempo. Sí. Ajá. Ellos descubrieron el autor de la novela, era un escritor catalán, Ujú. Gaspar y Rimbaud. Mira. Se escribe como Rimbaud, pero es Rimbaud. Sí, sí. Y ese tipo había escrito una novela, El viaje en el tiempo, antes que Wells. Ah, Entonces mira. los españoles, como todos los europeos, son muy nacionalistas, Sí, y sí, nosotros lo hicimos primero, ¿no? Claro. Bien. Entonces, no te digo porque yo, habiendo nacido en Italia y hecho la escuela primaria, todo lo que eran primero los italianos acá eran primero los argentinos. Claro. Y el Claro. chiste de italiano era el chiste de argentino, Claro, es igual. Es lo mismo. Pero el asunto que con eso levantaron vuelo y empezaron a publicar antigüedades, Julio Verne, Como Vidal, clásico, digamos. todos, digamos, clásicos, ¿no? Unos plomos imbancables, pero ahora se cree que todo lo que es viejo es clásico, Claro, no, mentira. claro. Antes se hacían porquerías también. Sí, sí. Y tienen un buen fondo editorial, y parece que vende. Y la otra cosa que no existía antes, que les permite hacer esto, es que lo hacen por demanda. Claro. Es decir, ellos tienen los archivos digitales, hay un piden. señor en Perú que quiere tal libro, le dice para mañana lo tiene. Tremendo. Acá se va a imprimir en Garín. Ah, mira. Sí, los que me mandaron de muestra, se imprimieron en Garín. Todavía no arreglaron para la venta en la Argentina, porque dice que no entendemos la política y la economía de ustedes. Nosotros tampoco, por favor. Qué gracia somos tiene. seminarios. Claro. ¿Quién puede entender esto? Mismo, ¿no? Claro, eso sí. Que está de moda. Y leí mucho, tomé apuntes, pero hace un año que paré todo porque estoy corrigiendo los libros. Claro, claro. Y te digo que a algunos les hago cambios importantes. Hay uno que salió en España, curiosamente, pero después se fundió la editorial que era Barral, nada menos que Barral.
justo siempre los agarro cuando se están por morir. Y Barral lo había publicado allá, acá en la Argentina casi no llegó, en España tuvo buenos comentarios, lo citan todavía algunos. Pero es un libro del año 73 y habla de la tecnología, del mundo del trabajo. Claro. Lo querés editar, sí. Bueno, tuve que hacerle un prólogo explicando que se veía el mundo muy distinto. No le cambié las ideas, porque en ese momento se veía así. Hay unas burradas que han hecho grandes futurólogos. Por ejemplo, decir que China nunca iba a ser una potencia industrial, porque defendían al campesino. Mentira, no pasó nada de eso. ¿No? Bueno, pero eso hay que reconocer que en esa época eran nadie ideas. Conocía el futuro, punto. Claro. Entonces no estoy diciendo. Así que ese prácticamente lo tuve que reescribir. Hay cosas muy rescatables, cosas de historia, todos los utopistas franceses, todo eso que se trataba ahí. Eso sigue siendo valioso, ¿no? Sí. Pero era como hacer un libro nuevo, ¿no? Claro, A pesar del prólogo. Así que la ciencia ficción fue quedando por el camino. Claro. Pero ¿y hoy qué lees? Reaparece. ¿Qué lees? Además de, si ciencia ficción, digamos, está como ahí tranquilo, digamos, no es una prioridad para vos. ¿Sos de leer otras cosas? Son muy erráticos, lecturas muy erráticas. Sí, por ahí algo que descubro, que me recomiendan. Claro. Como ahora podés conseguir todo en formato digital, claro. Si no te gusta lo borrás. Claro. Antes vos decías, bueno, me costó tanto ese libro, aunque sea lo tengo que terminar. Ahora lo borrás, otras cosas. Ya está. No, te da una libertad todo esto increíble. Sí, y me gustaba una idea del libro de Maquinaciones, en un momento vos hablás de, como una transición, o sea, hay algo como filosófico que es el objeto y el ser humano transformando la realidad, ¿no? Con un objeto, pero al punto de que ese objeto hoy está tan de manera simbiótica con nosotros que genera una nueva forma de vinculación. El argumento que se usa en los transhumanistas es que ya más o menos somos todos cyborg. Claro. Te digo, yo tengo audífono, dentadura postiza, 2 bypass y un stent. Claro. Y me estoy olvidando algo, ¿no? Bueno, yo en otra época no hubiera vivido, ya estaría enterrado, ¿no? Así que eso es positivo. Ahora, de ahí es que nos vamos a convertir en un robot, ya no estoy de acuerdo. Claro, un poco catastrófico, ¿no? Sí. Pero digo, yo lo pensaba en el punto, ahí hay algo que me genera como entre un poco admiración y bueno, a ver qué pensás vos, pero digo, toda esta tecnología desde internet para acá, lo que hablábamos, ¿no? Como este boom donde hay redes sociales, donde yo subo cosas, compartimos, a la vez el mundo está cerca, pero a veces es esto, me pasa, no sé qué leer o no sabes de ese volumen de cosas que hay para mirar. Antiguamente, te estoy hablando del siglo pasado, cuando yo era joven, existían los libreros, que eran unos señores que generalmente habían seguido varias carreras, no habían terminado ninguna, pero tenían una cultura variada. Entonces vos le preguntabas al librero y te recomendaba un libro, y por ahí era bueno. Ahora vas a una librería y te dice, a ver, buscan la computadora, no, ese no está, pero el que se vendió más es este otro. Y vos terminás comprando el otro, más vendido, que por ahí es una porquería, pero bueno, no hay nadie que te aconseje. Los periodistas también en aquella lejana época hacían crítica de libros, pero de verdad, yo lo hice durante 30 años. La editorial te regalaba los libros, hacías el comentario, me hice la biblioteca con eso, sin gastar, pero hasta la opinión podía ser buena, podía ser justa, digamos. Ahora uno sabe que todos los comentarios de libros en los diarios, todo pagado por las editoriales. O leen la contratapa capaz. Yo llegué a ver una editorial que te mandaba las críticas. Si usted quiere, ya tenemos la crítica hecha por un profesional. Y después se debe haber generalizado eso. Sí. No, y te quería preguntar, era la cuestión de, si vos, esta internet, ¿no? Esta máquina global de información, que era en algún punto, siempre se busca, qué autor alguna vez lo soñó, lo dijo, lo creó. Vivir en un mundo así, digamos, ¿no? En algún punto hay algo que a mí me genera como una sensación de limitación quizás a la imaginación, saturación. ¿Cómo lo ves vos? Es una mirada más optimista, más... Cada vez es más cómodo todo, no hay que hacer ningún esfuerzo, digamos.
Yo el otro día lo comentaba acá en un acto cultural que hicieron en el museo, ese que te dije antes. Uno leyó El Señor de los Anillos. Yo le tenía desconfianza al Señor de los Anillos. Paco Porrúa me decía, no, está haciendo un éxito en Estados Unidos. Un día cuando empieza la dictadura, yo andaba por Plaza Lavalle, estaba la Feria de Libros Usados, y encontré los 3 tomitos del Señor de los Anillos con una caja de cartón muy bonito, que después supe que pertenecían a una persona que se exilió a los Estados Unidos porque venían con la firma. Era un rabino, que lo conocía de nombre por la revista Criterio. Y lo leí y me gustó, me enganchó. Y lo volví a leer hasta que vino la película. Entonces, la película, los enanos no eran como yo me los imaginaba. Los elfos, nada que ver. Y ahora ya no me los puedo imaginar por mis propios medios. Y cuando uno era chico, se metía en un libro y trabajaba con la cabeza, ¿no? Ahora te lo dan servido, el libro no está más, está la película. Claro. Y hay películas de cualquier cosa, eso es un poco fatigoso, ¿no? Claro. Te produce cierto cansancio. Yo todavía soy de los que imaginan, pero no se fomenta eso. ¿Para qué? Si está la película. Claro, sí. O bueno, sobreabundancia de imágenes. A mí me pasa que vos buscas Señor de los Anillos, va a aparecer fans que hacen también versiones, que no está mal, digo, pero a lo que voy es todo el tiempo es a veces como una intensidad, ¿viste? La cantidad de versiones que hay de Viaje a las Estrellas. Claro. Sí, cada uno hace la suya. Basta. Termínenla y hagan algo nuevo, aunque no sea tan bueno. ¿Te parece eso? Si hay lugar para lo nuevo en este mundo así. No hay mucho lugar. Siempre la parodia de algo, ¿no? Claro. Eso dicen que la posmodernidad es paródica, en general, que no cree nada. Es posible, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo es? De algún modo la imaginación sigue sirviendo. Para tener ideas originales claro, hay que dentro de la propia cabeza. Claro. Uno ve cosas ya aberrantes con los libros. A mí me ha pasado de ver libros académicos que acá no se podían conseguir nunca, que están gratis en internet. Bien, bajo un libro muy interesante, con la tableta Kindle no te dice qué página es, sino qué porcentaje te has leído. Y llegó al 40%, era muy interesante. Y de pronto termina. El 60% eran las notas bibliográficas. No. Eso es una aberración. Más notas de texto. Eso. Además, ¿quién va a consultar las notas esas? Sí. Porque la idea de poner la nota a pie de página es para que vea que el escritor no está inventando. Claro. Entonces se va a la biblioteca, pide el libro, mira la página tal, sí, dice eso. Claro. ¿Quién puede hacer eso? Sí. Cuando el 60% del libro son notas. Es leer notas. Que se cortan y se pegan. Claro. Pero se hace es un motreto. El que me presentó el último libro, Natura, que es el segundo de filosofía, lo sacó en la Universidad de Quilmes. Lo presentó un amigo que te digo que es académico. No, el académico lo hizo la contratapa. El profesor titular de 2 materias en la UBA, titular de literatura inglesa norteamericana y alemana. Un muchacho muy inteligente, joven, y lo que dijo, dice, ¿se dan cuenta? Este tipo puso 3 páginas de bibliografía nada más, no puede ser, decía, ¿no? Claro. Y quedamos muy amigos, recién hablé con él. Sí, porque se extraña eso. Bueno, yo pongo la bibliografía más importante. Claro, que el autor no desaparezca, ¿no? Si no, el autor medio desaparece entre las notas. Yo he visto ahí en la revista donde yo trabajaba, Criterio, otra vez publica un artículo que mandó una señora sobre un filántropo norteamericano que había hecho no sé cuántas obras benéficas, pero había páginas dice, página tal de internet consultada tal día a tal hora, porque después cambió. ¿Para qué lo pone? Sí. Que declare bajo juramento que lo bajó de internet, le creemos. Pero si uno no puede volver atrás y ver si ese día decía otra cosa. Sí, eso es verdad. Es como un exceso, ¿no?
Y en tu mirada... Es como con la música, después de tanto sofisticación, viene alguien con una guitarrita y hace algo y es algo nuevo, claro, parece nuevo. Claro. Y en qué sé yo, en todas tus incursiones, hay un poco también a veces, me acuerdo en Maquinaciones y en algunos otros episodios como no paradójicos o situaciones paradojales. Sí, ya esas cosas raras me interesan, sí. Y me interesaba ver tu mirada o qué pensás vos de ciertos como negacionismos que hay ahora sobre la ciencia, que están instalados y que yo todavía no los veo como peligrosos, pero que para mí son una paradoja total, digo, el terraplanismo y que viaja en un avión o un tipo que utiliza un celular con GPS. ¿Cómo ves esos movimientos vos que...? Y son debidos al miedo y la búsqueda de defenderse del impacto de todo eso, ¿no? Tratan de meterse en un caparazón y juntan un grupo de gente que está dispuesta a entrar al mismo caparazón y ahí creen que van a ser felices. Claro. Pero son modas, ya se han visto aparecer y desaparecer varias veces, cosas así. Uno empieza a ver las pavadas que se dijeron y se escribieron en el siglo XIX, bueno, claro. Y las barbaridades que se dijeron en el siglo XX. Dice, bueno, si sobrevivimos a todo eso, hay esperanza. Claro, vos decís que está bien, va a pasar, digamos, es un momento más pasajero. Uno ve cosas que arrasaban con la opinión pública, que todos simpatizaban con eso, pero hace 40 años, y pasaron al olvido totalmente. Lo que fue la New Age, todos comían comida saludable y siguiendo doctrinas orientales. Después pasó, se transformó en un negocio más. No era un negocio directamente. Pero hay modas intelectuales además, que son las más difíciles de detectar. Uno se acuerda de las polémicas que había en la época que estudiaba, es decir, hace un montón de años, y las que vinieron después. Es decir, los filósofos que todo el mundo tenía que conocer, ahora no sé quién era. ¿Quiénes eran? Pues yo entré en la época que estaba de moda, ¿cómo se llama? Bersón, a mí me gustaba. El primer año de la facultad me enganché con Bersón y discutían los profesores en un examen, te decían, no, pero mire, Bersón. Hoy en día se acuerdan porque creo que Derrida escribió un libro sobre Bersón. Bueno, desapareció, fue asimilado. Sí. Un tipo muy interesante también por su compromiso personal, todo. Bueno, ya está. Pasa. Queda tapado. Algo queda. Pero tarda mucho tiempo en darse cuenta. Claro. Y bueno, te digo, ese libro Natura, ese te quería preguntar. Lo promuevo porque no lo leyó nadie. Vamos a ver ahora si en España. Este libro yo dudaba que alguien me lo publicara. Un libro de filosofía que, con toda la pretensión de comprender qué pasó en los últimos 1800 años, no digo 2000. Está loco, vive con CCPAS y dice eso, no puede ser. Y entonces le pregunté a alguno, le sugerí, ya no me trataban tan mal como en otra época cuando era más joven, pero igual, zafaban diciendo, en este momento estamos tapados de trabajo, o la situación económica es dramática, siempre es dramática, siempre está la excusa. Y se me ocurre, un día vienen unos chicos. Uno era profesor acá de General Sarmiento y la chica no sé dónde, que me querían hacer una entrevista. Y yo los atiendo en un departamentito que tenía en Capital. Y me dice, ¿y qué está haciendo? Estoy haciendo este libro, pero qué sé yo, dudo que lo pueda publicar. Y me pruebe con las universidades. Las universidades le publican a sus profesores. Las tecnológicas no publicaban ni tecnología. No, pero pruebe con Quilmes. Buena universidad y está publicando mucho. ¿Tiene algún contacto? Yo digo, tengo dos, no me había dado cuenta. Una profesora que me había llevado de jurado para el concurso de ayudantes, el jefe de trabajo práctico, y otro que es muy conocido, que es Diego Golombek, que salía por televisión, muy simpático, muy agradable. Mándeselo, me dice el chico. Se lo mando, a los 20 minutos me contestan, ya está aprobado. No. Sí, porque Colombés se jugó.
se puso. Yo Golombek lo conocí porque se presentó en un concurso de cuentos y salió tercero. Yo estaba en el jurado y yo le dije, mira, vos tenías que haber sido el primero, pero acá no nos pusimos de acuerdo, y quedamos enganchados. Y lo publicó. Claro que como tiene su ego, le hizo un prólogo. Claro. El prólogo no, nada que ver. Lo hizo con muy buena voluntad, pero nada que ver. Y el libro murió en Quilmes. Que se han vendido en la librería. Claro, no tiene distribución. Porque la gente dice, bueno, este lo pidió tal cátedra, pero fuera de ahí no sale. Y estaba trabado. No tengo noticia de que alguien lo haya comprado ni nada. Ahora el español quiere publicar todo. ¿Y de qué trata Natura? Porque yo lo busqué. Peleé un poco y conseguí los derechos. Claro. Así que ahora va a salir en digital y después sale. Claro. Lo vendían tan mal que a la gente que quería comprarlo de afuera, digamos de Perú, de Ecuador, le decían no se acepta pagos en moneda extranjera. Hoy en día te muestran $1 y haces cualquier cosa. ¿Cómo va a hacer eso? No, el libro es una cosa muy extraña porque relacionó todos los temas que me ocuparon durante toda la vida por distintos motivos. De historia de la ciencia porque tenía que dar una materia aparecida y que después me terminó gustando. Encontré, digamos que siempre la historia de Occidente la vemos como dicotomía. Es decir, en la Edad Media la fe y la razón, los griegos y los bárbaros, los progresistas y los reaccionarios, todo como dos potencias siempre que... Y yo encontré que son 4. A ver. Claro, encontré como 4 matrices culturales que son, una, la griega, todo en relación con la idea de la naturaleza. La idea griega que la naturaleza es una diosa, que incluso es la madre de los dioses. La idea hebrea que la naturaleza es un artefacto creado por Dios. Y después está la idea gnóstica y la idea hermética, que fueron siempre considerados herejías, pero eran religiones alternativas. El gnosticismo diciendo que este mundo es un desastre porque lo hizo un dios chapucero. El verdadero dios está allá, lejos. Y la hermética, que es la raíz de toda la idea del progreso. La hermética dice que Dios le dio las llaves al hombre para que haga lo que quiera con la naturaleza, que rompa todo, no importa porque apoya el progreso. Está habilitado. Y se da cuenta que eso venía de esos libros semimágicos, ¿no? Y entonces la idea es que cada tanto fracasa una de estas ideas y van a la alternativa. Tenemos como 4 opciones. Como 4. Y que ahora estamos desde el nazismo para acá con la opción gnóstica. Sí. Está todo, digamos, en relación a historia de la ciencia, historia de la filosofía, creencias marginales, pseudociencia, entra todo ahí. Y a mí me convence. Está bueno. Seguro que va a convencer a algún otro. Está bueno. Y además hay gente que no está en los temas eso, me dicen que se entiende. Lo cual uno no sabe si es un insulto o un elogio. No, porque a veces te dice, a vos se te entiende. Claro, entonces porque soy un boludo. No, porque hay otros que son dificilísimos. Me parece... pero no dicen nada, lo dicen en difícil. Sí, yo creo que es eso. Vos tenés como una vocación de contar. Yo no me propuse ser escritor, salió solo. Pero como tuve la experiencia positiva de dar clases, primero en una escuela técnica y después en una universidad, en una facultad de tecnología, de ingeniería, yo me tuve que poner en la posición del alumno. ¿Cómo logro que este tipo se interese por un tema que no entra dentro de su horizonte? Entonces le tengo que vender el tema, lo tengo que convencer, o por lo menos que me entienda. Y parece que anduvo. Entonces me quedó como principio, hay que ponerse en el lugar del lector. Está muy ¿Cómo le explico esto a un tipo que no sabe nada? Que me diría que renunciar, que ha funcionado. A mí me decía un matemático una vez que los rusos tenían esa política editorial en los libros de ciencia. Cualquier libro de física tenía que empezar por el átomo. Explicar qué era el átomo y después ir subiendo de nivel y llegaba a un nivel de posgrado, ¿no? Pero hay que pensar que el tipo viene del cero, que no sabe nada.
No se puede, no es tan Claro, fácil. es muy difícil. Pero por lo menos hay que intentarlo. Sí, sí, va, me gusta Una persona de cultura media te puede hacer. Sí, me gusta esta idea de empatizar con el lector, o sea que... Claro, es un diálogo. Es un diálogo que vos lo anulás Sí, porque si te hablas el favor de leer tu libro, sí. A vos te pone muy contento, pero no le podés tirar un balde de datos, claro. Porque lo ahogás, ¿no? O bueno, esta cosa que encriptada que a veces, como decís vos, esconde una idea muy flaca con mucho... Todos los postestructuralistas hicieron un daño terrible, porque cuanto más complicado era lo que decían, parecía más cierto, ¿no? Claro, es eso, sí, me parece que tiene que ver. No pasé de Foucault. Claro, ese fue. Hay otros que son ininteligibles. Yo vengo de sufrir a Heidegger, que fue el maestro de todos. Sí. En mi época estaba el bando heideggeriano y el bando positivista con Mario Bunge. Y se odiaban. Entonces en un examen uno tenía que ver con quién te tocaba. Había profesores de distinto pelaje, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, y medio para ir cerrando, porque la verdad que nada, yo estoy muy contento con lo que me estás contando y todo, pero en general trato que las charlas duren media hora, 40 minutos, más que nada porque pasa esto, que el auditorio tiene como ese límite, ¿viste? Terminamos ahí. No, y te quería preguntar, primero eso, ¿cómo ves vos, si tenés ganas de jugar a imaginar, ¿no? Este futuro tecnológico donde... Nada, estamos como recontra acostumbrados a toda la tecnología, a la digitalización. ¿Cómo ves un futuro de acá, unos 10, 15? Te digo que en el año 73 yo equivoqué todas las predicciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Claro. Lo que me quedó es cierto escepticismo, que no hay locura que dure 100 años, claro. Que las cosas que parecen muy importantes después dejan de serlo, que aparecen nuevas problemáticas. Ahora, lo más reciente, el factor inesperado, son las epidemias. Claro. Han vuelto las epidemias. Parecía que teníamos el dominio de todo. Y me acuerdo que en los años 50, en un museo de Grecia, habían puesto un mosquito, porque con el DDT se iban a acabar los mosquitos. Y siguen picando como entonces, qué sé yo, los que parece que ahora no tienen salida, a lo mejor aparecen por otro lado. Y esto de las epidemias le dio un golpe muy serio a las comunicaciones. Porque todo se hizo virtual, que no es lo mismo que presencial, y obligó a la gente como a quedarse más arraigada cuando estaban en pleno movimiento. No sé qué consecuencia va a tener eso. Probablemente no siga un progreso indefinido. Probablemente haya un corte. No, espero que no sea una gran crisis mundial, porque eso sería dramático, pero van a cambiar muchas costumbres. Incluso esta generación última, explicaba viendo ayer que 200.000 chicos abandonaron la escuela secundaria. Sí, tremendo. Esta generación va a quedar muy herida por la pandemia y las crisis económicas y todo. Y hay que confiar en que aparezca gente creativa que busque soluciones para eso, porque parece como que se cerró un ciclo. Claro. A lo mejor no, a lo mejor es parte de un proceso más largo y uno no ve dónde termina. Pero me da la impresión de que eso va a marcar un punto de inflexión. Y volviendo a tu idea, ¿no? de naturaleza, ¿ese punto de inflexión puede llegar a afectar esa forma de pensarnos parte de la naturaleza, o seguís que el escepticismo va a ser un poco...? Eso, no sé cómo va a evolucionar. Aparentemente ahí saco algunas conclusiones en el libro, pero son muy hipotéticas. Claro. No sé cómo va a evolucionar. El tema es que ya la naturaleza no impone miedo. Yo viví una época, te digo, porque uno ya vivió 83 años, vio algunos cambios. Cuando yo era chico, estaba en Italia haciendo la primaria, hice toda la primaria esa, y después la completé acá con quinto y sexto, ¿no? Se hablaba del Mato Grosso como si fuera el planeta Marte. Claro. Nadie había estado nunca ahí. Y había una historia que circulaba en todos los diarios de un explorador inglés, Fawcett, que se había perdido en la selva y nunca más volvió, y había encontrado una civilización perdida, como en las novelas,
y hoy en día está lleno de villas y de barrios modestos, no queda ni un arbolito. Claro. Es terrible. Entonces la naturaleza no impone miedo, más bien da lástima. Por eso los economistas los ecologistas la quieren cuidar, ¿no? No es una potencia temible. Y cada tanto demuestra que todavía tiene músculo. Claro. Te manda una inundación, te manda una epidemia. La pandemia, yo al principio traté de hacer un artículo sobre eso que lo saqué en mi página. Yo creo que la pandemia es un producto de la globalización, porque antes todas las epidemias grandes nacieron en China, por la promiscuidad con los cerdos que están cerca de las casas, contagian, y quedaban en China. Había una región que sufría una catástrofe por un virus, pero no había tanta gente que iba y venía. Claro. Ahora un tipo se contagia, ahora están con el mono. La viruela del mono. Que lo trajo un turista. Pero bueno, hay gente que va y viene todos los días y circula más las enfermedades. Eso es algo que no habíamos previsto. Pensábamos que estaría todo... Sí, todo controlado. Incluso hay cosas raras. Un amigo mío que es biólogo, en la Universidad de San Martín, que también escribía en el suplemento Futuro, escribió un librito demostrando que los antibióticos ya no hacen nada, porque se ha abusado tanto de los antibióticos. Uno le dolía el codo y se tomaba un antibiótico por las dudas. Entonces estamos todos inmunizados. Resisten más. Y eso más es una consecuencia del progreso que le pone límite. Tal cual. No sé, yo no voy a estar para pero sería interesante. Sin duda, eso me parece lo que en tus textos siempre está. Lo nuevo también se abre camino, la novedad aparece, a veces algunas cosas, ¿no?, vuelven a aparecer, ¿no? Esto que señalas vos, con ideas que vuelven a aparecer o que adquieren otras características, pero se mutan. Así que nada, eso me parece el tema es que hay como un embrutecimiento general, ¿no?, que el abandono de la lectura, todo eso, que hace que cualquiera puede ser original diciendo algo que hace 2000 años que se está haciendo. Entonces, yo veo el fenómeno Milei. Es lo que siempre dijeron los liberales más clásicos. Él le pone polenta, grita, salta. Y muchos chicos lo ven, qué interesante, nunca se le había ocurrido. Y se le había ocurrido a mí. Pero hay como una atracción por la novedad. Yo no sé si es bueno o malo, pero el tema es que funciona en base a la ignorancia. Funciona. Es como una hoja en blanco que todo siempre se arranca de cero. Por algo dicen que el país de los ciegos, el tuerto del rey. Claro, tal cual, O a veces sobre todo en el fenómeno Milei es más el cómo que lo que está diciendo, porque hay veces que esa impostación... El otro día hablaba con una amiga que tiene mucha experiencia con la política y me decía, no tiene partido. Tiene razón, es una estrella. Es como en la dinámica de grupo está el líder, que es el que maneja el grupo, y la estrella, que es un tipo que durante una semana es popular porque hizo un gol, pero después se pincha, porque no tiene una red. ¿No? Y me hablaba de un partido que no lo conoce nadie, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene representación en todo el país. Los tipos como Hormiguita tienen uno en cada provincia. Entonces siempre eligen un diputado, o dos, se conforman con eso. Pero Milei no tiene ni uno. ¿Qué ministro va a poner? Si confía en sí mismo, nada más. Lo va a hacer. Digamos, son fenómenos. Bolsonaro, muy efectivos en términos a veces de sufragio, eso es lo peligroso a veces, que son personas huecas o con ideas muy peligrosas, ¿viste? Pero después ¿qué van a hacer? Yo creo que este chileno prometía mucho, está haciendo todo lo contrario a lo que hizo en la campaña, y porque se encontró con los problemas. Claramente la gestión es distinta. distinta. Uno está afuera y dice, pero esto yo lo arreglo en 10 minutos, y sobre todo cuando esto que decimos, hay como un recetario que se repite y que siempre es el mismo, pero... Son eslogans. ¿viste? Pero hay que ver con qué realidad tenés que trabajar. A mí me tocó la desgracia de trabajar 9 meses en el Ministerio de Educación. ¿Nacional o provincia? Nacional. Cuando Liach fue ministro en la época de la Rúa, que duró 6 meses, creo.
se fue él y después se fue Chacho Álvarez y se pinchó Sí, todo. sí, se fue ahí la Y yo veía lo que es eso, pero aunque venga un genio, Sí. ahí no funciona. No. Porque los empleados vienen a las 11 de la mañana y dicen, ¿qué hay que comer hoy? Entonces empiezan a buscar, sí, trae lucro patrio. Bueno. Claro. Y nadie hace nada. Yo un empleado que tenía ahí, le pedí que me sacara 30 fotocopias. Y yo, pará, 30 fotocopias. Mañana te hago la mitad. Oh, y todo, sí, claro. Y había dos bandos que se serruchaban el piso uno al otro. Sí, eso es tremendo. Y no se puede gobernar así. Sí. Ninguna Esto se política. deterioró muchos años, todo entraban por recomendación de un pariente, de un vecino, de un caudillo, y no pusieron gente capaz. Claro. Y el que es capaz espera el momento de irse y se va. Sí, sí. Es muy... Entonces vos subís con las mejores ideas, pero te encontrás con una máquina oxidada Tal cual. que no funciona. Tal cual. Tampoco lo podés echar, porque creas un No, no se problema. puede, claro. Es dificilísimo. Sí. Yo no quisiera ser político, salvo por lo que ganan, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Pablo, la verdad te agradezco un montón.